Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por participar. Vamos a dar unos 3 minutitos para que se conecten personas que se han inscrito. Así que les invitamos a activar el chat para que nos cuenten de dónde nos acompañan. Mi nombre es Fabiola y coordino la unidad de participación y formación ciudadana de la División de Educación General. Muy buenas tardes. Aprovecho de reiterar el saludo a quienes se van incorporando. Gracias a quienes se han conectado. En 2 minutitos iniciamos la presentación. Estamos esperando por aquellas personas que todavía se siguen conectando. Les contamos que esta es Buen Día, Priscila. Voy a ir viendo ahí. Para que ustedes sepan a propósito de la dinámica que en general realizamos, les voy a ir saludando. Ya veo que ahí se está activando el chat. Muchas gracias. La idea, por supuesto, como siempre, es que ustedes van a tener el chat a disposición para poder hacer consultas, también respecto de algunos temas que se van a ir mencionando. Les vamos a ir entregando algunos links a los que puedan acceder. Así que esa es una dinámica que se da en todos los espacios, así que también en este. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Eh, Agradecemos que por ahí nos vayan contando de dónde nos acompañan. Eh, la presentación, una vez nos lleguen los correos, que son el espacio en donde ustedes se inscribieron, esperamos compartirles la presentación. Así que eso, nos queda ahí un minutito mientras se sigue sumando gente para ya dar inicio entonces. Nos va a acompañar en esta ocasión eh, Verónica Romero, que ahí ya se va a presentar, y Rodrigo Velázquez de la Unidad de Currículum y Evaluación, que por ahí están ya encendiendo sus cámaras, así que les voy a dar el pase entonces para que queden ellos con micrófono. Muchas gracias por saludarnos. Estamos muy felices de que nos acompañen en este tema que cobra especial relevancia en este tiempo. Así Fabi, que, Benito, te dejo. perdona, es que no. eh, em, oye, Cuénteme. sucede que no puedo compartir, quería subir no, no me deja compartir con video, con sonido, perdón. Entonces Ah, necesitamos el sonido, video. No sé ah, por qué. a ver, dime lo que necesitas puntualmente. En este Quiero espacio saber de confianza ya si que me es como... descarga privado. No, es solo para, te mando a tirar. No, perdón. Ah, ya, déjame consultar Que entonces. si es que claro, si me dan. Ya, perfecto. Si te parece, por mientras podemos subir la presentación y veo al tiro el tema del video, ¿ya? Es que si la comparto sin sonido, Ah, no, ya sé lo que pasó. Perdón, ya, perdón, perdón. No, es una no hay configuración problema. mía. Ya sé, ya Ya, sé. perfecto. Muy buenas tardes a quienes nos van saludando. Eh, por ahí también hay personas y profesionales del equipo que agradeceré también puedan ahí hacer mención en el chat y ayudarnos con las consultas que las personas de comunidades educativas nos van a compartir. Así que, Berito, te doy la palabra entonces. Muy buenas tardes e iniciamos este webinar al que tanto tiempo hemos dedicado. Así que muy buenas tardes y te dejo, Berito. ¿Me escucha?
Sí, Berito, ¿te escuchas bien? Ah, ya. No, no me deja. Eh, dame, por favor, ¿puedes hacer tú la introducción mientras yo arreglo este tema del sonido? Berito, si te parece, veamos, porque a lo mejor si no lo logramos solucionar, podemos ver lo del video después. Déjame porque voy a llamar a Víctor, ¿ya? Pero sube por mientras la presentación. Ahí, ¿me escuchan? Sí, te Ay, escuchamos. necesito. Ay, muchas gracias. Claro, es que los invitados no tienen. Ahí sí. Ahí, no lo solucioné. Ya, bueno, muy buenas tardes. Bueno, como ya les decía Fabiola, mi nombre es Verónica Romero. Yo soy parte de la unidad, soy parte, perdón, de la División de Educación General, en específico de la Unidad de Participación y Formación Ciudadana. Y estoy aquí para darle la bienvenida, no solamente eso, sino para dar contexto a a este webinar, porque en realidad, el protagonista va a ser Rodrigo Velázquez. Eh, Él trabaja en la unidad de currículum y evaluación en la jefatura de la asignatura de filosofía en el desarrollo curricular, y en realidad vamos él va a ser el protagonista de esta de este webinar, fundamentalmente porque es desde la UCE donde se han trabajado también de manera importante cuáles son como las oportunidades curriculares para el trabajo en educación en derechos humanos y también memoria e historia reciente. Em, También este webinar se da en el contexto de una efeméride, que es ustedes saben, el mes de la memoria y la democracia, que evidentemente no es obligatoria en los establecimientos, pero que sí está ahí en el calendario, y hay muchos establecimientos que nos estaban pidiendo poder contar con herramientas para ver cómo se realiza la conmemoración. Ahora, entonces, en este webinar primero voy a entregar un contexto, cuál es el marco desde donde la División de Educación General trabaja derechos humanos. Después, en particular, voy a presentarles, tal vez muchos de los que están ya lo conocen, pero les voy a presentar eh, una publicación que pronto vamos a lanzar, aunque ya está en nuestra página web, y que tiene que ver con las experiencias pedagógicas en el marco del Plan de Formación Ciudadana. Ya ustedes saben que el trabajo de derechos humanos se da bajo el paraguas de la Ley de Formación Ciudadana. Y luego viene Rodrigo con su presentación sobre las herramientas curriculares para la educación en derechos humanos. Eh, el contexto o el marco que nosotros damos y siempre eh, recordamos cuando hacemos trabajo con formación ciudadana y con educación en derechos humanos es en primer lugar, bueno, siempre se habla también, por supuesto, cómo Chile vive las convenciones internacionales. Por supuesto hay un marco más amplio aún, la Constitución, pero en particular nuestro primer referente, digamos, de abajo hacia arriba, tiene que ver con lo que establece la Ley de Educación General y que habla de cómo la educación implica el desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, físico, o sea, integral, ¿verdad? Y el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz y de nuestra identidad nacional.
Entonces, más allá de la ley de formación ciudadana, que también incluía, por supuesto, estas asignaturas y el trabajo con formación ciudadana a nivel curricular, nos inspira lo que la misma ley define que tenemos que hacer. Yo digo tenemos porque también soy profesora y bueno, dejé de hacer clases ya, pero en algún minuto sí las hice, entonces lo que teníamos que hacer era, más allá de nuestra asignatura o de como antiguamente se hablaba como de los contenidos, tiene que ver una formación integral y con este foco en derechos humanos, que no es menor porque la experiencia, por lo menos en los seminarios que hemos tenido en los últimos 2 años, dos seminarios de educación en memoria y derechos humanos, siempre los docentes y las docentes nos han indicado que la mayor problemática es que el tema de los derechos humanos sigue siendo un tema complejo de trabajar en la sala de clase, ¿verdad? Em, por el peso también político-histórico que tiene en Chile. Y lo que nosotros buscamos es, además, por supuesto, a nosotros sí nos interesa, por supuesto, el trabajo con educación en derechos humanos y con memoria, es entender que los derechos humanos no son exclusivos de un periodo histórico ni de un grupo, sino que va más allá de esos momentos y por lo tanto es muy importante, muy relevante comprender que el trabajo por la valoración y el respeto de los derechos humanos no es solamente, no se asocia solo a una fecha, sino que eh, se asocia a la humanidad toda, un poco por decirlo de una forma. Y por supuesto lo que recién decía es que el paraguas, desde donde nos paramos para eh, eh, colaborar con el sistema educativo, es el plan de formación ciudadana, la ley, ¿verdad? Que habla de que debe brindar a los estudiantes la preparación necesaria para asumir la vida responsable en una sociedad libre y de orientación hacia el mejoramiento integral de la persona. Y bueno, si vamos más abajo, fomentar el desarrollo del país, centrado en el ser humano, en el entorno natural y social. Eh, y es esa ley, no vamos a ir artículo por artículo, pero es esa ley precisamente la que en uno de sus objetivos habla de la importancia de trabajar en el marco de los derechos humanos, de conocer y respetar los derechos humanos, eh, valorando especialmente este trabajo en el marco de la defensa y la protección de la democracia, ¿verdad? O sea, entendida como un espacio en donde todos tenemos voz y donde deberíamos eh, aprender a escuchar, respetar a todos quienes tienen algo que decir. En, en este contexto de la ley de formación ciudadana, efectivamente, no es algo que se relaciona solamente con el plan, ¿verdad? El plan de formación ciudadana de los establecimientos, sino que se vincula a todo, como yo les decía, a todas estas otras áreas, que son todas áreas eh, de trabajo, no solamente de los establecimientos, sino que también del Ministerio de Educación. O sea, nosotros lo que buscamos es poder integrarnos, como lo estamos haciendo ahora con la unidad de currículum y evaluación, de ojalá estar siempre dialogando, no siempre es fácil porque no hay tiempo, no porque no se quiera, pero todos los principios que están asociados a la ley también se vinculan con todos estos otros elementos. Ahora vamos a la parte de las herramientas. Esto es lo que yo les quería decir. Hay muchos y muchas que tal vez ya conocen esta publicación, que está disponible en digital en la página Convivencia para la Ciudadanía. Ahí van a encontrar el link de Educación en Formación Ciudadana. Y esta publicación que la verdad es que la hemos sacado harto a pasear, estamos muy orgullosos y muy orgullosas, reúne una serie de experiencias asociadas a la formación ciudadana, a
a los distintos principios que forman parte o que están definidos en la ley, pero son un referente. Y la idea, como dice acá, era no solamente recoger, sistematizar y difundir las experiencias, porque sí, sino porque muchas veces, o sea, la mayoría de las veces, lo que las comunidades educativas nos piden de apoyo tiene que ver con un aprendizaje desde la práctica. Es verdad que a veces tendemos a alejarnos un poquito de la realidad, ¿verdad?, de la escuela, porque uno no está necesariamente en el día a día. Y entonces, valorar, eh, valorar el conocimiento y la experiencia que tienen los establecimientos educativos en este caso, prácticas asociadas a la formación ciudadana y asociadas, por lo tanto, al desarrollo sostenible, asociadas a eh, los derechos, a la enseñanza de la memoria de los derechos humanos. Bueno, y en este caso queríamos hacer ese doble clic pensando en herramientas que pueden serles útiles para el trabajo en aula o el trabajo en el marco del plan, porque las experiencias que reunimos acá no solamente son experiencias que tienen que ver o con eh, asignaturas específicas que trabajan distintos aspectos de la formación ciudadana, sino que también a nivel del establecimiento, o sea, del plan y de la asignatura. Tratamos de que fueran bastante variadas. Eh, y estas, como, o sea, son múltiples, bueno, se hizo todo un proceso de selección y todo, pero ahí para el detalle de esa publicación pueden ir al webinar que está en la misma página web de Convivencia para la Ciudadanía. Pero lo que sí es importante es que existe, que está dividido, lo dividimos finalmente en estos 4 ámbitos, ¿verdad? Participación y democracia, educación en derechos humanos, sustentabilidad y patrimonio y ciudadanía digital. Y lo que nos convoca hoy día, ¿verdad?, tiene que ver sobre todo con estos 2 primeros ámbitos. La idea es que ustedes puedan, eh, tratamos de que fuera no solamente la experiencia en sí mismo, que es sin duda valiosa, sino también que tuviera una estructura de manera que si algún establecimiento eh, sentía que siente o cree que esa práctica dialoga muy bien con su proyecto educativo, pueda eh, repetirla en su establecimiento o pueda adaptarla de acuerdo a las características de los establecimientos. O sea, hay una ficha técnica, se hace la vinculación con el plan de formación ciudadana, pero también se hace una vinculación que no necesariamente es de origen, pero sí dialogada, se hace una vinculación potencial de esa práctica con objetivos de aprendizaje también, ¿verdad? Con objetivos de aprendizaje y con los instrumentos de gestión. Ahora, en particular, en participación y democracia tenemos, tenemos prácticas que abordan los derechos de las mujeres, la tenencia responsable de mascotas, los procesos de elección democrática, los procesos que fortalecen la identidad y ciudadanía intercultural y propuestas de resolución de problemas de la comunidad local. Todo lo que se motiva también en la ley de formación ciudadana. Y además tenemos experiencias que abordan investigación de la historia reciente territorial. Eso es uno de los, yo diría que de lo valioso de las experiencias. Bueno, primero, se me olvidó decir esto que es clave, que son experiencias, al momento de hacer la elección de las experiencias, la selección, que fue bien difícil porque nos mandaron muchas experiencias, nos importaba representar de la mejor manera posible al sistema. Entonces, hay experiencias de educación parvularia, hay experiencias de educación de adultos, hay experiencias de educación HC y TP. Tratamos de que fuera de una escuela especial, tratamos de que fuera, que pudiera representar distintas modalidades y distintos niveles también. Bueno, y en relación con la educación en derechos humanos, las experiencias abordan investigación de la historia territorial, que es lo que yo les decía que es lo otro valioso, valores fundamentales de los derechos humanos como la libertad, la justicia, la igualdad o dignidad,
y también prácticas que aportan o nos ejemplifican respecto de el trabajo con la integración de las asignaturas, que es algo, el trabajo, que es algo de lo que va a hablar Rodrigo ahora en unos pocos minutos más. Ahora, esto era lo que me pasaba antes de iniciar, y es que no pude compartir, no he podido, no puedo, voy a tener que hacer necesito que me den medio segundo para dejar de compartir y volver a compartir para mostrarles un ejemplo de una práctica asociada a la enseñanza de derechos humanos antes de que empiece Rodrigo. Entonces necesito eso, dejar de compartir, cambiar. Mientras Verónica aprovecha de hacer este enlace para mostrarles esta cápsula audiovisual que esperamos la podamos compartir. De todas maneras, les queremos contar que en el chat dejamos el enlace de aquella publicación y también vamos a dejar el enlace de aquellos videos que sabemos pueden ser una muy valiosa herramienta para que ustedes puedan tomarla y poder contextualizarla en lo que es su planificación respecto de iniciativas de este tenor. ¿No se puede, Berito? Sigamos con Rodrigo y veamos luego de poder colocar al final. Gracias. Te doy la palabra, Rodrigo. Espero que te puedas presentar. Súper, muchas gracias. Verónica está, no se escucha lo que estás diciendo. Verónica, Voy a verla. ya, gracias. Bueno, por mientras me presento, soy Rodrigo Velázquez, como decía Verónica, profesional del equipo de desarrollo curricular de la unidad de currículum y evaluación. Y hoy día estamos Que no muy lo veo. contentos y contentas de poder comentarles, y en este caso volveré a presentar un documento que hicimos y que lanzamos el año 2023 en el marco de los 50 años del golpe de Estado y que esperamos ahora estamos atendiendo ahí a la lámina correcta de la presentación para poder seguir. Entonces, como les decía, el documento del que vamos... Rodrigo, Sí, espérame. dime. Sí. O sea, de verdad que hoy día el computador no quiere nada conmigo, porque no veo, déjame, no veo, no estoy viendo la... Yo veo la presentación. ¿Tú la ves? Sí. Yo no. Voy Ahí a ver sí, si puedo... ya lo veo. Ahora sí, tú, dale. Bien, perfecto. Voy a apretar el botón de tomar control. Ahí está. Súper. Muchas gracias, Verónica. ¿Tú tomas el control entonces? Sí, voy a tomar el control. Y creo que ahora puedo moverla yo, ¿cierto? Pero no puedo hacerla avanzar. No sé cómo se hace eso. Tú Ah, tienes que... me... Estoy esperando la aprobación de la persona que sea Oye, estamos así como como... host de esto. ¿Puedes avanzar? No, dice que no se aceptó la solicitud de control. Me dicen y yo voy avanzando, no tengo problema. Ya, dale, muchas gracias. Entonces avancemos a la siguiente. Todavía veo la actual. Ceder el control a ver, Rodrigo, ahí, dale. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Entonces veré cómo... Pero no visualizo cómo se avanza. Yo creo que es más fácil que puedas ayudarme tú nomás con la siguiente lámina. Ya no recuperé. Qué bueno. Ya, recuperamos inmediatamente la presentación para poder ¿Te parece si comentarles. por mientras, Es que Rodrigo, hay dos revisas un abiertos. contexto también para que Sí, así Verónica pueda volver a subir y ya partir con tu parte? totalmente. Ya.
Entonces, Gracias. recapitulo, parto casi desde el inicio. Entonces, agradezco que estén aquí en esta tarde fría. Les vengo a comentar o a relanzar o a discutir, conversar un poquito respecto de este documento que les decía, lanzamos el año 2023, que se llama Oportunidades Curriculares para la Educación en Derechos Humanos, Historia y Memoria, precisamente en el marco de los 50 años del golpe de Estado, pero que tenemos la convicción de que es un documento que, por supuesto, no se ciñe solo a ese hito histórico particular del 2023, sino que No te podemos entiendo. seguir aplicando en la medida en que tras de ese documento hay una práctica, una lógica de planificación, de integración de aprendizaje que creemos que es virtuosa para trabajar este y otros temas en particular. Entonces, este documento lo pueden encontrar en la página de curriculumnacional.cl y retomando algunas de las cosas que decía Verónica, lo primero que es importante destacar es que este documento está, por supuesto, es coherente, está ceñido a los marcos normativos que nos rigen respecto de la educación en general y la educación en derechos humanos en particular. Por lo tanto, es un documento que se nutre de nuestra Ley General de Educación, de los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país, de la Ley 20.911 de formación que crea los planes de formación ciudadana, y por supuesto también es coherente con el currículum nacional, con las bases curriculares que tenemos vigentes. A diferencia de las experiencias que nos comentaba Verónica hace un minuto, en este caso, este documento está un poco limitado a las bases curriculares de primero básico a sexto y de séptimo a segundo medio. Sí, estamos tratando de recuperar la presentación, por eso estoy haciendo este concepto, pero después las láminas nos van a ayudar un poco. En ese marco legal, entonces, en ese marco en el que insistimos, este documento se alinea y es coherente y responde, muchas gracias ahí Gisela que nos comenta, responde a esta normativa y a estos mandatos legales que tenemos para promover la educación en derechos humanos. Entonces, este documento tiene como propósito general proporcionar mecanismos, fortalecer la comprensión y apoyar en el desarrollo de la protección de los derechos humanos en la escuela. En ese sentido, uno podría pensar ya en términos más pedagógicos o más curriculares, que el área en la que estoy trabajando ahora. Se trata de promover conocimientos, habilidades y actitudes para la comprensión, defensa y exigibilidad de los derechos humanos. Eh, un segundo punto importante de este documento tiene que ver con la la necesidad o la importancia de la contextualización. Aquí uno usualmente, digo uno como parte de la UCE, se topa con un problema porque hacemos orientaciones o documentos que son siempre sugerencias adaptables, flexibles, modificables, pero que nos cuesta a veces tener el foco en la diversidad de contextos. Entonces es muy importante en este caso tener en consideración o leer este documento como, ahí está, muchísimas gracias. Es muy importante tener este documento como un referente inspirador, puede ser, esperamos, pero también siempre adaptándolo, ajustándolo al proyecto educativo institucional, al contexto de enseñanza de ustedes como profesoras, profesores, docentes, a las políticas institucionales, a los lineamientos pedagógicos que tenga la escuela y por supuesto a las necesidades, expectativas y también características de sus estudiantes. En ese sentido, nosotros aquí proponemos algunos ejemplos, ponemos objetivos de aprendizaje del currículum y por lo tanto los ceñimos o los vinculamos a a un curso específico y por lo tanto a una edad más o menos específica, pero insistimos que aquí son las comunidades, los cuerpos docentes, ustedes como profesoras y profesores, quienes tienen que evaluar la pertinencia de la aplicabilidad de estos ejemplos y por supuesto su adaptación, su transformación y su resignificación para hacerlos, por supuesto, siempre aún más pertinentes desde una perspectiva de una pedagogía situada, por ejemplo. Entonces, para sintetizar ese segundo punto, el foco de estas oportunidades curriculares, como le llamamos nosotros, son nuestras y nuestros estudiantes. Y por lo tanto es importante tener
a la vista sus niveles de desarrollo, sus intereses, etcétera, además del contexto institucional, como les decía. Bien, avanzamos entonces a esta segunda lámina, que son los focos de las orientaciones didácticas. Pasemos a la siguiente, por favor. Este documento tiene dos focos, o decimos que tenemos que estos ejemplos tienen dos miradas o dos entradas: la memoria y los derechos humanos por una parte, y la valoración de la democracia por otra. En ese sentido, los ejemplos pueden tributar a uno u otro de estos focos o a ambos simultáneamente. Y por supuesto, en la práctica que ustedes puedan desarrollar tomando estos ejemplos, haciéndolos propios y resignificándolos en su contexto, podrán ahí adaptarlos para que estos focos sean más visibles, sean más pertinentes. En el caso del foco de memoria y derechos humanos, el propósito es rescatar memorias acerca de la vulneración sistemática de los derechos humanos. Como les decía, este documento se elabora en el contexto de los 50 años del golpe de Estado. Y a partir de ese rescate de memorias, por supuesto, reflexionar sobre la importancia, el reconocimiento de los derechos humanos en una sociedad democrática o para una sociedad democrática. En el caso del segundo foco, la valoración de la democracia, se trata de dirigir la atención a... em, a nuestra historia reciente, pero no solo para quedarnos pensando, reflexionando en lo que ocurrió, que es el punto inicial y es fundamental, sino también para proyectar los mecanismos, para adquirir aprendizajes para el futuro respecto de la importancia de la defensa de los derechos humanos en vistas de la democracia, en vistas de la convivencia democrática o en vistas de la profundización de nuestro sistema democrático. Entonces, si bien tenemos dos focos que son distinguibles, sé que perdimos la presentación, estamos trabajando para ponerla de nuevo, tenemos problemas con lo audiovisual hoy día. En vista de, o en el marco de estos ejemplos, entonces, tenemos estos dos focos que, decía, son distinguibles. Uno va hacia la memoria y los derechos humanos, y los ejemplos también los declaran así, se pueden ir con uno u otro foco. El segundo foco es la valoración de la democracia, pero en última instancia, ambos focos son completamente compatibles, articulables, están mutuamente implicados si lo queremos pensar desde esa perspectiva. Entonces son focos distinguibles, pero que están en una relación de imbricación bastante cercana. Avanzamos a la siguiente, por favor. Ahora, bueno, antes de pasar al ejemplo específico, seguimos, por favor. Les queremos contar un poco de la lógica que nosotros y nosotras seguimos para elaborar estos ejemplos. Y cuando digo lógica que nosotros seguimos, que siempre hacemos esta aclaración que nos parece fundamental y absolutamente necesaria. Esta estructura, por decirlo así, de ejemplos que hemos hecho, fueron elaborados acá, pero responden y recogen las experiencias que profesoras y profesores tienen en el trabajo con estos temas, con memoria, derechos humanos y democracia. En ese sentido, no estamos, jamás quisiéramos transmitir el mensaje errado que esto se nos ocurrió acá, que lo hacemos y que es una excelente idea porque se nos ocurrió acá, sino que por el contrario, lo que hacemos es tratar de reconocer las experiencias de trabajo en las escuelas, y a partir de ahí es que hemos elaborado o hemos tratado de sistematizar, y en este caso de visibilizar desde la UCE, esta forma de trabajo. Entonces, lo que aquí sugerimos para poder avanzar o para poder tomar estos ejemplos es, en primer lugar, definir uno de los focos temáticos, escoger la memoria y los derechos humanos o la valoración de la democracia. Em, y por supuesto, la definición de esos focos temáticos está en función absoluta del contexto, de la intención de profesoras y profesores, de lo que esté ocurriendo situacionalmente en su escuela en un momento determinado. Entonces, en primer lugar, esta definición de focos. En segundo lugar, lo que sugerimos es hacer una revisión de nuestro currículum, ahí le ponemos revisión curricular, para identificar oportunidades que son implícitas o explícitas de objetivos de aprendizaje para trabajar estos temas. En el documento, y eso lo va a mostrar la siguiente lámina, en el documento hay una tabla bastante extensa con dos colores, un amarillo y un verde, y lo que busca esta tabla es mostrar cuáles objetivos de aprendizaje de distintas asignaturas
contienen oportunidades implícitas para trabajar la memoria, los derechos humanos y la democracia, y cuáles objetivos de aprendizaje tienen oportunidades explícitas. Cuando decimos oportunidades explícitas, nos referimos a que son objetivos de aprendizaje en cuya redacción, en cuyo contenido aparecen las palabras democracia, dignidad, derechos humanos, memoria, etcétera. Y cuando hablamos de oportunidades implícitas, se trata de objetivos de aprendizaje que pueden engarzarse con estos contenidos. El ejemplo de las asignaturas que vemos, espero que alcancen a ver, el ejemplo de asignaturas como artes visuales o inglés, por ejemplo, que solo tienen columnas en amarillo, es porque se trabajan en esos objetivos de aprendizaje habilidades cuyo contenido puede estar dado por estas temáticas. En ese sentido, entonces, insistimos. Primero, podemos seleccionar los focos, democracia y memoria, perdón, derechos humanos y memoria, o democracia, y luego podemos ir a este mapa que está en el documento para revisar cuáles objetivos de aprendizaje son los más pertinentes. A partir de esta revisión, entonces, hacemos la selección de nuestros objetivos de aprendizaje y podemos ponernos a trabajar en la planificación de una secuencia didáctica o de una secuencia de aprendizaje, como quieran denominarlo, para poder avanzar en la planificación de la enseñanza, valga la redundancia. Avanzamos a la siguiente. Bien, este esquema trata de representar algo que hemos venido trabajando desde la actualización de la priorización curricular. Específicamente, la estrategia de integración de aprendizaje. Esta estrategia nosotros acá la hemos concebido como una estrategia para la práctica pedagógica que busca orientar la integración entre los conocimientos, habilidades y actitudes del currículum o prescritas por el currículum con los saberes, las necesidades de las comunidades, los saberes locales, etc. En ese sentido, entonces, o en ese escenario, es que hemos tratado de dar forma a esta suerte de estructura o de secuencia, aunque no quiero usar secuencia, esta estructura para poder planificar estas experiencias educativas en educación en derechos humanos y memoria. Entonces, es muy importante, teniendo a la vista nuestros objetivos de aprendizaje que son potencialmente trabajables con estos temas, es muy importante seguir estos pasos. Creemos que son, por supuesto, siempre flexibles, pero es importante no perderlos de vista. En primer lugar, a propósito de algo que decía al inicio de la presentación, es necesario tener un diagnóstico claro que nos permita identificar las necesidades de aprendizaje, las expectativas, los intereses, pero también el contexto de nuestra escuela, de nuestros estudiantes, de la comunidad en general, apoderados, apoderadas, etcétera, para saber cuál es el foco que vamos a trabajar y por qué razones vamos a trabajar eso. Es decir, necesitamos identificar eh, más que una, o no una brecha, sino más bien una necesidad de aprendizaje. Ustedes como docentes, por supuesto, saben, conocen, tienen a la vista esto. Y uno se da cuenta cuando es necesario profundizar a partir de cuestiones que pueden ser tan triviales como conflictos que hayan en el recreo de la escuela, hasta cuestiones que tal vez sean más, cuando digo grandes, quiero decir que son más complejas, como la alineación entre el proyecto educativo de la escuela y las prácticas que estamos viendo. Entonces es necesario realizar este diagnóstico para saber desde dónde partir y cuáles son las necesidades de aprendizaje que están ahí en nuestro contexto. En segundo lugar, es importante definir un propósito formativo. Hemos definido acá propósito formativo como esta meta ulterior, como este horizonte de sentido hacia el cual queremos que vaya nuestra enseñanza. En ese sentido, el propósito formativo combina de alguna manera los objetivos de aprendizaje del currículum, que son obligatorios, con las necesidades, los intereses de las escuelas, de las comunidades, y en este caso responde a esa elaboración que hacen las y los docentes cuando planifican. Em, Uno tiene a la vista propósitos formativos que muchas veces exceden el objetivo de aprendizaje. Y de hecho, las asignaturas en las bases curriculares declaran algunos de esos propósitos formativos de manera más o menos implícita o explícita. Teniendo este propósito formativo, hago la nota al pie. Vamos a ver esto después en un ejemplo del documento para que no sea todo tan teórico. Teniendo a la vista este propósito formativo, es importante encontrar lo que hemos denominado un elemento integrador. Es decir,
algo, una práctica, un conocimiento, una habilidad, una actitud, una efeméride, un hito escolar, etcétera, que nos permita integrar objetivos de aprendizaje que pueden ser de una misma asignatura o de más de una asignatura en el caso en que hagamos una integración interdisciplinar. Teniendo a la vista nuestro propósito formativo, el para qué de esta planificación y el elemento integrador, es decir, aquello que va a convocar o que va a atraer a los objetivos de aprendizaje de una o de más de una asignatura, entonces planificamos nuestra secuencia didáctica e incluimos en esta secuencia didáctica el monitoreo de los aprendizajes. Aquí siempre tratamos de volver a destacar la importancia del decreto 67 y de este cambio en la lógica de la evaluación, entendiéndola como una instancia o un momento de levantamiento de información para saber cómo van nuestros estudiantes respecto del logro de aprendizajes. Entonces, el monitoreo de aprendizajes, la evaluación formativa y al final, sin duda, puede ser también una evaluación sumativa, también es un elemento clave en esta estructura. Avanzamos, por favor. Ahí vamos a la siguiente lámina. Entonces, en la siguiente lámina tenemos un ejemplo. El documento que está publicado en la página de la UCE tiene, me parece que son 5 ejemplos. Uno que se llama Abordando la memoria, otro que se llama Imágenes para recordar, uno que se llama Fuentes sobre el quiebre de la democracia y la dictadura, y otro que tiene que ver con el rol de las mujeres en la defensa de los derechos humanos y en la recuperación de la democracia. Todos los ejemplos que aparecen en el documento son interdisciplinares, es decir, promueven una integración de objetivos de aprendizaje de más de una asignatura: artes, ciencia, lenguaje, historia y geografía, música, matemática, etc. En ese sentido, siempre también destacamos que no solo la asignatura de historia está llamada a trabajar estos temas, a desarrollar un aprendizaje valioso y robusto respecto de la democracia y de los derechos humanos, sino que todas las asignaturas o muchas asignaturas tienen muchas oportunidades para poder avanzar en ello. Por eso es que tratamos de distribuir distintas asignaturas en los distintos ejemplos. De todos los ejemplos que aparecen en el documento, este es el único en particular que no trabaja directamente con temáticas relacionadas con el golpe de Estado. Y seleccionamos este ejemplo para esta presentación justamente porque también queremos transmitir el mensaje de que estas y otras orientaciones no se agotan en el marco del mes de la memoria, la democracia, como decíamos antes, o en torno a este hito particular de la historia de Chile, sino que son ejemplos cuya lógica y cuyos contenidos se pueden trabajar a lo largo de todo el año en distintos contextos y para distintas finalidades. Haciendo ese punto, entonces, paso a explicar, no el ejemplo en particular, porque ustedes lo pueden leer del documento, sino más bien de la estructura que les comentaba en la lámina anterior para darle cuerpo un poco. Entonces, este ejemplo se llama Desafección y Participación Política, convoca objetivos de aprendizaje de educación ciudadana, filosofía y matemática en tercero medio, perdón, en cuarto medio como aparece ahí, y tiene como foco la valoración de la democracia. Entonces, este ejemplo avanza a partir de un diagnóstico ficticio, pero no tan ficticio, ficticio en el papel que escribimos nosotros, pero probablemente puede ser real en varios contextos o en varias comunidades o en algunas comunidades educativas. Entonces pusimos como un diagnóstico hipotético la aparente apatía frente al centro de estudiantes. Cuando lean probablemente ya no lo han leído, varios y varios de ustedes lo han leído, pero está como en una clave narrativa. Imaginamos un contexto en el que el estudiantado parece desinteresado, desmotivado respecto de la elección del centro de estudiantes y eso puede alertarnos como docentes. Nos puede alertar porque la participación en votaciones es un elemento importante para la defensa de la democracia, para la consolidación, para que funcione. No, no es el único necesariamente, pero es un elemento fundamental, sin duda. Entonces imaginemos un diagnóstico como de ese estilo. Vemos que en nuestros estudiantes no hay mucha motivación para participar de este proceso eleccionario. Frente a eso, por ejemplo, un grupo de profesoras y profesores podría proponerse como propósito formativo el que las y los estudiantes valoren distintas formas de participación política para cuidar y fortalecer la democracia.
Un propósito formativo como ese, les decía, no responde específicamente a un objetivo de aprendizaje de una asignatura en particular. Podría serlo, pero en este caso no lo es. Pero sí condensa las intenciones o los propósitos de algunos objetivos de la asignatura con el diagnóstico. En ese sentido, decía antes que el propósito formativo es como un horizonte de sentido, como que movilizamos los objetivos de aprendizaje a una necesidad que excede el currículum. Para poder concertar o para poder convocar a las distintas asignaturas que están aquí puestas, entonces escogemos como elemento integrador este tópico, en la desafección y la participación política. En este caso, el elemento integrador es un tópico o un tema que puede generar discusión y puede servir como un recurso didáctico, como una buena excusa para trabajar los objetivos de aprendizaje de estas tres asignaturas. Pero como les decía antes, el elemento integrador podría ser una actividad extraescolar que se da en la escuela, podría ser una fecha, un hito, una efeméride, una conmemoración, podría ser una habilidad propia del currículum, etcétera. En ese sentido, el elemento integrador también presenta un montón de flexibilidad. O como dice en el documento, el elemento integrador podría ser uno de los focos del documento, por ejemplo, la valoración de la democracia. Y especificamos e identificamos los objetivos de aprendizaje, el OA3 de filosofía, el OA1 de educación ciudadana y el OA2 de matemática. Avanzamos. Teniendo entonces esa primera estructura, avanzamos entonces a la elaboración de nuestra secuencia didáctica que tiene que incluir el monitoreo de los aprendizajes. En este caso, no vamos a leer todo el ejemplo, por supuesto, no vale la pena. Simplemente pusimos algunas citas para tratar de transmitir el espíritu de estas secuencias. Entonces, nos imaginamos que primero las y los estudiantes van a discutir esta hipótesis de la desafección política. En el caso de educación ciudadana, la profesora va a entregar datos estadísticos de participación de elecciones con voto voluntario entre el 2010 y el 2021. En filosofía, por ejemplo, podrían trabajar el texto de un autor o una autora que escriba respecto de la apatía política o de la desafección política o de la importancia de la participación en lo común, en el espacio público. Y en el caso de matemática, que no lo alcanzamos a poner aquí por una cuestión de espacio, el trabajo podría estar sobre el análisis de algunas bases de datos a propósito de que el objetivo de aprendizaje tiene que ver con no el modelamiento, pero el trabajo de estadística descriptiva. Entonces uno podría pensar en conseguir una base de datos. Hay algunas que son públicas, por ejemplo la del ICCS, que es una prueba internacional sobre conocimiento y sí, conocimiento y disposiciones cívicas y ciudadanas. Entonces, cada una de las asignaturas trabaja sus objetivos de aprendizaje utilizando como recurso datos, fuentes, en el caso de filosofía, teorías, textos, etcétera, que estén vinculadas con este elemento integrador, con la desafección política. No voy a seguir con la parte del diseño. Y finalmente, esta estructura, o sí, esta suerte de estructura de secuencia de planificación, implica, como decía, el monitoreo constante de los aprendizajes. Entonces, los ejemplos están descritos o narrados en etapas y cada una de esas etapas va incorporando algunos guiños a la evaluación formativa. Por ejemplo, aquí se propone que al finalizar una primera etapa, en grupos respondan preguntas como la siguiente. ¿Qué es posible afirmar sobre la tesis de la desafección política en Chile a partir de los datos estadísticos? ¿Cómo definirían los conceptos de participación y desafección? Y ahí se sugiere que los grupos se entreguen por escrito las respuestas al docente o a la docente para recibir retroalimentación. En suma, el documento que hoy estamos compartiéndoles, que lo lanzamos en el 2023, creemos que tiene mucho potencial todavía para seguir aportando en la planificación, en el desarrollo, en el fortalecimiento de la educación en memoria, derechos humanos y educación ciudadana. Desde esa perspectiva, el documento lo que busca es, ciñéndose siempre a los marcos normativos que nos rigen, fortalecer la educación en derechos humanos, fortalecer la educación en ciudadanía, desde los objetivos de aprendizaje de las asignaturas y ahí tal vez la innovación es intentando conciliar más de un objetivo para hacer diseños didácticos que sean más complejos, que convoquen objetivos distintos y que puedan de alguna manera ofrecer experiencias
valga la redundancia, complejas de aprendizaje para las y los estudiantes. Insisto yo en esta idea. Esta estrategia de integración de aprendizajes no es una idea que se nos haya ocurrido aquí desde cero, sino que recoge las experiencias de las y los docentes en las escuelas, porque sabemos que, que trabajan organizadamente, que integran aprendizajes de su propia asignatura y cuando existen tiempos, condiciones, también trabajan integradamente con otras asignaturas. Muchas gracias, eso es por mi parte y dejo a, no sé si a Fabiola o Verónica. Ahora vamos a poder, en teoría, compartir el video. ¿Me escucha? Berito, no te escuchas, pero asumo que vamos a ir con el último intento de video, que en todo caso dejamos puesto ahí en el link. Así. En función de la conmemoración de los 50 años del golpe, comenzamos a planificar diferentes actividades dentro del aula como también fuera del aula para trabajar y reactivar la memoria histórica de nuestros estudiantes. Por ejemplo, en aula se trabaja especialmente en estudios sociales el contexto internacional y nacional de la época, como también la reflexión de las vivencias de nuestros estudiantes debido al grupo etario con el cual nosotros trabajamos. En esas actividades de reflexión se reactivaba la memoria histórica de nuestros estudiantes para poder generar un diálogo tanto con el profesor del aula como también con los mismos estudiantes. Para finalizar estas diversas actividades, organizamos un conversatorio de memoria histórica en relación a los 50 años del golpe. En esta actividad se invitaron a víctimas de violación a los derechos humanos, donde ellos exponen sus testimonios a nuestra comunidad escolar. Y también se logra hacer una interacción o intercambio de experiencias y vivencias entre nuestros invitados como también de nuestros estudiantes. Le había conversado al profesor de que una de las actividades más impactantes de los 50 años fue lo que pasó acá en el CEIA en ese tiempo. Y cada día más me he ido convenciendo de que quienes somos sobrevivientes de esta experiencia tenemos una tarea y una responsabilidad que es contar lo que pasó para contribuir a que esto nunca más vuelva a suceder. La gran mayoría tenía un desconocimiento de lo que había pasado. Todo el mundo sabe que aquí en Chile hubo una dictadura, pero muy poca gente sabe qué fue lo que pasó con los presos políticos, con los detenidos desaparecidos. Es importante compartir la historia porque la memoria es frágil y los recuerdos a veces quedan atrás en nuestra memoria y por el trauma que significó, la gente no habla de ese tema. Se vulneraron todos los derechos humanos. Ahí no hubo respeto por la vida. Solamente se valoraba el poder, la fuerza, el rango. Entonces, que este foro, este conversatorio que se hizo acá en el liceo, nosotros hayamos tenido la posibilidad de compartir y vivir esa vivencia con ellos, con los relatores, yo lo encontré espectacular para los jóvenes y para uno mismo. Porque hay veces que, aunque seamos grandes y tengamos la memoria de lo que pasó en esos años, igual hay cosas que se olvidan. Y hay que estarlas a veces recordando. Pero también hay estudiantes que también contaron que familiares de ellos, parientes, amigos, también sufrieron allanamientos, torturas. Entonces igual fue como hacerle recordar eso. Y la verdad que eso es lo que cambia la modalidad de educación de adultos con la educación, digamos, regular, que la gente ya tiene su experiencia de vida. Entonces esto enriqueció aún más el conversatorio. Creo que es importante porque nos permite fomentar los derechos humanos por medio
de la memoria histórica, reactivar las vivencias de nuestros estudiantes que en esa época eran niños, ¿ya? Nos va a permitir crear conciencia en nuevas generaciones. Las personas tienen memoria, los pueblos tienen memoria y la educación tiene una tarea fundamental. En cualquier sistema, la educación tiene que fortalecer el sistema democrático en formación ciudadana, en los valores, democracia, derechos humanos y nunca más. Y ese nunca más solamente es posible si nosotros le entregamos y respetamos el derecho que tienen los jóvenes, los estudiantes a conocer lo que pasó en nuestro país. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Bien, por fin resultó el poder presentarles el video. Queremos agradecer a Verónica y a Rodrigo por la presentación. Esta presentación quedará colgada en nuestra web para que la puedan revisar. Les invitamos a compartirnos si tienen alguna consulta, si se inscribieron, a quienes se hayan inscrito a través de la base de datos. Vamos a ver de poder hacerles llegar también la presentación. Estamos iniciando este mes y como decían nuestros colegas, la idea es, ¿cierto?, hacer de esto un trabajo que va en un continuo a lo largo de toda la trayectoria educativa, no circunscrita en una fecha en particular, aspirar a este trabajo colaborativo que nos invita a generar, ¿cierto?, este espacio que requiere el seguir fortaleciendo en perspectiva de formación ciudadana todo el trabajo. Así que muchas gracias por la sintonía. Si estuviésemos aquí en un programa diríamos eso, así que les invitamos a sus consultas y si no tienen, les dejamos ahí en pendiente compartir, como les decía, la presentación. Les invito a revisar nuestra página, también están ahí los links, ya que así como esta experiencia que logró documentarse en esta cápsula audiovisual, hay otras experiencias también muy vinculadas al trabajo en educación en derechos humanos que ustedes pueden ver como una oportunidad para desarrollar otro tipo de iniciativas que, como bien decía Verónica, también es una tremenda oportunidad de buscar y ver en ellas reflejadas un modelamiento, ¿cierto? Oportunidades en lo que nos presenta el currículum vigente también, como se presenta en la publicación con los objetivos que dialogan con el plan de formación ciudadana y por supuesto con los objetivos de aprendizaje y por cierto los objetivos de aprendizaje transversal. Así que un gusto, muchas gracias. Por aquí dice, ojalá puedan compartir a los correos la presentación. Nos comprometemos con aquello y en caso de que no nos resulte a la brevedad y ustedes quieran, sí podemos asumir el compromiso de cargar de aquí al viernes, va a quedar ahí registrado el compromiso, esta presentación para cargarla en nuestra web. Así que estén visitando la página de Formación Ciudadana, que será el lugar por donde nos vamos a seguir comunicando. Así que muchas gracias, que tengan una muy buena tarde. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos acá en esta presentación. Es bueno eso también, que esta articulación se da dentro del Ministerio y que es lo que esperamos también sea un buen reflejo de trabajo en las comunidades educativas. Así que muy buenas tardes y nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes.